Pandemias. De un país en crucifixión. Siete palabras para una nación en aflicción. Aquí este especial de aflicciones que nos mantiene en pena. Aquí esta crucifixión a voces que nos aproxima al abismo y nos aleja del perdón, de la justicia, de la equidad. Siete palabras que nos acercan a reconocer un país que sufre, pero que también vive lleno de esperanza, de sueños, de oportunidades. Aquí Colombia y Jesús, una nación en pena que se encuentra con un Mesías que suma plegarias para construir mejores ciudadanías. Todo está cumplido. En nuestro país, la politiquería se ha convertido en un fenómeno creciente. Aquellas prácticas y discursos relacionados con el clientelismo y la corrupción cada vez se hacen más normales dentro de nuestro sistema democrático. Las promesas de campaña suelen olvidarse con el tiempo y estas, la mayoría de las veces, están quedando solo en falsas promesas. Nuestro sistema político está enfermo y hasta la compra y venta del voto se está convirtiendo en una práctica constante en nuestro sistema electoral. Esto hace que directamente los intereses particulares estén por encima del bien común, haciendo que en los distintos territorios de nuestro país se continúen perdiendo los recursos para la vigencia plena de los derechos fundamentales, vulnerando la voluntad popular y las distintas instituciones públicas que pierden su autonomía. Hola, mi nombre es Verónica Tavares, yo soy coordinadora de la Regional Antioquia de la Corporación Viva la Ciudadanía y de la Misión de Observación Electoral. Yo la politiquería la definiría como aquellas prácticas y discursos relacionadas con el clientelismo, el nepotismo, la violación de las normas y leyes y la corrupción, por supuesto, con el fin de manipular y favorecer intereses particulares por encima del bien común. Entonces se podría calificar como una pandemia porque es una enfermedad del sistema político y de la cultura política en sociedades como las nuestras que deja a la nación y sus territorios sin recursos de inversión para infraestructura y para la vigencia de los derechos como la salud, la educación, la vivienda, las vías, que vulnera además la voluntad popular, que vulnera las instituciones que en ocasiones se ven afectadas en su autonomía, con ello la tergiversación de sus funciones de control o de investigación y castigo, por ejemplo. Es decir, que es una enfermedad que afecta gravemente a la democracia. Hay algo de lo que siempre se habla y es del voto de opinión y de los votos amarrados a maquinarias. Entonces, cuando hablamos de maquinaria política se refiere a aquellas estructuras, si se quieren, organizativas, que en los territorios o en campo están desarrollando estrategias de persuasión o constreñimiento mediante actividades que vinculan a partidos políticos o a liderazgos locales o que amarran el voto a promesas de contratación futura o a cambio de dinero, de materiales o alimentos, y que requiere de una inversión fuerte e inclusive requiere de funcionarios públicos y del rol que pueden estar jugando en las administraciones municipales actuales. Como requieren de tanto dinero, hemos visto por más de 20 años cómo las economías ilegales han aportado a las campañas y tienen una influencia sobre el voto, porque de alguna manera, al estar vinculados con grupos armados organizados, también hacen uso de la fuerza
y con ello vemos candidaturas que están en competencia, que son amenazadas e inclusive asesinadas. Y cuando hablamos del voto de opinión, hacemos referencia a un voto que se puede llamar más libre y que responde a ciertos discursos y circunstancias que vive el país en el momento, donde los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Las campañas también usan en su trabajo publicitario o propagandístico el papel que empieza a jugar actualmente las redes sociales, en la que vemos el uso de las fake news o noticias falsas para contribuir o construir imaginarios sobre contrincantes, y que esto viene en un incremento durante las campañas electorales, donde vemos el uso y abuso de las redes sociales. Sobre la pregunta ¿qué tanto las promesas electorales se cumplen? Partimos de la idea de que el voto debería ser programático, es decir, que votamos más por programas o por promesas que por personas, pero esto no es así en la práctica. Hemos visto cómo se viene personalizando la política y ya no son ni siquiera grupos los que están representando el interés popular o el interés común, sino personas muy particulares. Es allí donde el control social al poder político es relevante, es decir, una sociedad o grupos organizados de ciudadanos que se juntan para hacer vedurías a políticas públicas, a obras, a contratos, para hacer seguimiento sobre las formas en que se invierten los recursos. Votar de forma programática sigue siendo una aspiración, porque de esta manera, cuando esas personas salen elegidas, se le debe hacer un seguimiento y hacer acciones de exigibilidad de cumplimiento de esas promesas y lo consignado en esos instrumentos públicos, como puede ser un plan de desarrollo, hacerle seguimiento y veeduría cómo se ejecuta una obra, cómo se construye un colegio, un puente, la contratación de la alimentación en algunas escuelas, también cómo le podemos hacer un seguimiento a una política pública y la manera en que esos análisis que hace la ciudadanía pueden salir a los medios. Y por supuesto nos quedan las medidas de movilización ciudadana, lo que llamamos salir a las calles cuando nuestros derechos están siendo vulnerados y cuando requerimos una mayor atención por parte de los gobiernos de turno.